Bueno, estamos grabando. Vamos a arrancar con este encuentro sobre infecciones de transmisión sexual. Mi nombre es Agustina y estamos ahí con les adscriptes Matías y Fátima y docentes Lore, Germán y José. La idea es hacer una breve guía de lectura para ustedes y ir charlando sobre lo que a grandes rasgos ¿sí? Queremos que les quede de este encuentro, que igual el viernes vamos a terminar de resolver la guía. A ver si me contesta el PowerPoint, que está medio lento. Bueno, mientras tanto vamos hablando de esto. En realidad, la importancia de las infecciones de transmisión sexual obviamente es la carga de morbilidad y mortalidad a nivel mundial. Lo importante es que ustedes sepan que hay un montón de enfermedades de transmisión sexual, pero en este encuentro vamos a hacer hincapié ¿sí? sobre sífilis, o en realidad presentado como úlcera genital, sífilis y herpes genital, gonorrea y clamidia, que está dentro de la secreción uretral, y más que nada tamizaje de VIH, ¿sí? Vamos a hablar a grandes rasgos de hepatitis B, pero la idea es que ustedes sepan, porque en realidad en ADN van a haber visto, o van a haber visto, digamos, lo que es toda la fisiopatología, y con respecto a virus de HPV, lo van a ver en salud integral de la mujer. Bueno, esto no sé si acá queríamos agregar algo, ahora me perdí un poquito, pero bueno, la idea es que ustedes entiendan que a partir de lo que dijimos previamente sobre la gran carga de morbo y mortalidad que tienen las infecciones de transmisión sexual a nivel mundial y que están en agenda, es que aparecen estas medidas prioritarias que deben adoptar los países. Muchas de ellas están disponibles actualmente en nuestro país y en otros países, como por ejemplo, hoy habíamos estado hablando con Germán, el tema de que desde hace algunos años el VIH, uno se puede ir a realizar un estudio sin necesidad de hacerse una orden médica. Esto es un ejemplo dentro de las distintas medidas que se van adoptando ¿sí? para facilitar el acceso tanto a la detección como al tratamiento de las infecciones de transmisión sexual. Aquí no sé si quieren agregar algo. Lo que charlábamos con Lore hoy temprano, que desde una mirada preventiva, saber que a grandes rasgos tenemos el método de barrera con el preservativo, que previene muchas de estas infecciones de transmisión sexual, y la iniciación, ¿no? En el caso de la hepatitis B y del virus del HIV. ¿No? Exactamente. No sé si quieren agregar algo más, Germán, o bueno, Pati, Mati, Lore. Yo agrego un poco lo que decíamos hoy, esto de que generalmente tienen presentaciones agudas, pero muchas otras se presentan de manera asintomática, por eso las llamamos infecciones y no enfermedades de transmisión sexual, por este tema. Y bueno, hacer pie y foco en los factores de riesgo para poder hacer una buena consejería. Excelente. Bueno, seguimos. Bien. Bueno, el herpes genital, digamos, que está provocado por el herpes simple tipo 2, es una enfermedad recurrente y crónica. Esto, lo importante de cada una de estas enfermedades que vamos a ver en este encuentro es que ustedes entiendan, obviamente, lo que venimos hablando en el resto de los encuentros, que es la importancia de la correcta anamnesis, escuchatorio, examen físico, antecedentes, ¿sí? Y a partir de allí, de acuerdo al motivo de consulta, establecer el cuadro sindrómico. En este caso, herpes genital, inicialmente, como van a ver, va a empezar como pequeñas vesículas en ramillete y después se puede convertir en una úlcera, por lo cual lo planteamos como una úlcera genital. Con diagnóstico diferencial con el chancro sifilítico, que ahora lo vamos a ver, pero principalmente entender que lo vamos a plantear como úlcera genital, ¿sí? Porque a veces cuando vienen ya está en ese estadio, pero ustedes lo tienen que saber de esa manera. O por lo menos entenderlo así. Es una enfermedad recurrente y crónica, causada por este herpes, es contagio sexual, ¿sí? El reservorio es el humano. Obviamente tenemos una gran cantidad de asintomáticos, pero cuando hay síntomas es muy florido, ¿sí? Eso es lo que tienen que saber de la clínica más o menos. Obviamente está en la región genital. Es recurrente, ¿sí?
¿sí? O sea, la persona lo tiene de alguna manera en el sistema, y cuando hay alguna situación de baja de defensas, el virus aparece y genera estos síntomas. Es muy dolorosa, eso también, digamos, es lo que la mayor parte de las personas que presentan síntomas vienen con esta úlcera muy dolorosa, que es la diferencia por ahí con lo que pasa con el chancro. No sé si Mencionar, Agus, por ahí, sí, con esto que decís, de que es recurrente y de que hay situaciones en las que uno va a ver la lesión, que si bien siempre hay que aconsejar la utilización de método de barrera en las relaciones sexuales, en los momentos en que la persona está con estas manifestaciones, es aún más importante que exista una abstinencia sexual, en ese sentido. Que por este tiempo no se mantengan relaciones porque aumenta mucho las probabilidades de contagio. Perfecto. Bien, excelente, Mati. El diagnóstico básicamente es clínico, ¿sí? Después vamos a encontrar en la bibliografía que hay otros métodos, está el test de sangre, si hay dudas o en pacientes inmunocomprometidos o que tenemos alguna duda, se puede realizar cultivo, ¿sí? Que tiene baja sensibilidad, bueno, esto por ahí lo podemos llegar a hablar en la clase, en el encuentro bien virtual, digamos, pero lo importante es que ustedes sepan que el diagnóstico es clínico, ¿sí? Porque la clínica es Florida. Bueno, con respecto al HPV, no sé si quieren ahí charlar un poquito, Germán. Yo a grandes rasgos lo que voy a contarles es que esto lo van a ver en Salud Integral de la Mujer, que lo que tienen que saber es que, bueno, es una enfermedad de transmisión sexual, que tenemos un montón de genotipos, ¿sí? De virus de papiloma humano, y que de ellos tenemos los de bajo riesgo oncogénico y alto riesgo oncogénico. En general, los de bajo riesgo son los que generan las lesiones en el cuello del útero, benignas y de bajo grado, y en lo que es en la zona de la piel, verrugas, las comunes verrugas genitales. En general, no se realiza PCR para todas las muestras, sino como en el caso anteriormente que dijimos, como sucede en el HPV, casos en el herpes, casos que nos generen dudas, ¿sí? No se hace, por lo menos, lo que estamos hablando en general, en un consultorio de medicina general, por lo menos. Después podemos discutir otros ámbitos. Ahí no sé si querés agregar algo, Germán, sobre el HPV. No, totalmente de acuerdo que no es, digamos, una práctica de tamizaje común. Sí, en casos de alta sospecha, al aparecer una verruga o alguna sospecha muy fuerte de HPV, se puede hacer una PCR de casi cualquier material, como un exudado endocervical, semen, una biopsia de la lesión, de la verruga, o un taco de parafina, ¿sí? De cualquier lesión podemos tomar una muestra para una PCR. Bien, ahora pero sí no es algo típico de un tamizaje. Claro, pero sin embargo existe actualmente, digamos, en algunas provincias se implementó el test de HPV como tamizaje, ¿sí? Como tamizaje en la mujer, ¿sí? De lesiones, por ahí tanto de bajo grado como de alto grado, pero de alguna manera prevención, ¿sí? Como reemplazando al Papa Nicolau. Pero no es una práctica que se haga, por ejemplo, en el hombre habitualmente, sino que puede formar parte del tamizaje de cáncer cervicouterino en la mujer, ¿sí? Como eso lo van a ver en Salud Integral de la Mujer. Ahí no sé si, Mati, podés adelantar algo de lo que van a ver, igual lo van a profundizar ahí. José, querías agregar algo, creo. No, que por ahí en protocolos de estudios se pueda llegar a pedir genotipo para saber si en estudios de prevalencia, genotipos de HPV tienen determinadas verrugas, pero es muy, muy específico. Exacto. Bien. Mati, ¿falta Sí, algo para agregar? no, en Salud Integral de la Mujer sí se va a ver de nuevo, o sea, no sé si ya lo vieron o no, pero seguramente van a ver en qué momentos se tamiza, cómo, lo que cambió. Antes se hacía de otra manera, que bueno, eso va mejorando con la investigación. Y no me acuerdo ahora si lo mencionaste, pero la importancia de la vacunación, ¿no? Que hace un tiempo ya no solo se vacuna a las nenas, sino a los nenes también, en relación a que el hombre también puede desarrollar problemas, pero por lo general funciona como un portador asintomático, y
para bajar la prevalencia de las enfermedades que puede dar el HPV, que son oncológicas, hace un tiempo ya se vacuna a todos los niños de 11 años. Excelente. Bien. Ahí con respecto a hepatitis B también lo mismo, no vamos a meternos ni en la clínica, ¿sí? Ni en la fisiopatología, simplemente saber que por ahí ante una persona que tiene conducta de riesgo o digamos de múltiples parejas sexuales, bueno, esto lo vamos a ver, lo van a ver cuando adentremos un poco en la anamnesis, por ahí entender si esto que se puede solicitar ante la sospecha o ante el tamizaje para hepatitis B. Entonces ahí, Germán, ¿querés contar un poquito? Sí, no, comentarles que acá, para que les sea tal vez un poco más dinámico, les hemos resumido unos pequeños marcadores, no todos los que hay para el diagnóstico de hepatitis, pero sí por ahí los útiles para este caso del diagnóstico de una hepatitis aguda. Podemos, por ejemplo, utilizar para ver infección reciente el antígeno de superficie, para ver si hay presencia del virus en circulación. Tal vez lo que más usemos sea el anticuerpo antiantígeno de superficie, el cual nos va a demostrar inmunidad, sea adquirida por una vacuna o por una infección resuelta. Y un marcador también que nos va a ser de utilidad es el anticuerpo anticore, ¿sí?, del virus B, que quiere decir que este paciente, si bien digamos, está inmunizado por una infección, no por una vacuna, ¿sí? En ese cuerpo, en esa persona, hubo presencia del virus de hepatitis B. Perfecto, saber que desde el año, 2000, digamos, es obligatoria la vacuna, es parte del calendario, ¿sí?, de vacunación, y que también es importante revisar el calendario de vacunación con respecto a la hepatitis B. Otro pequeño detalle es el periodo ventana, que está un poco claro, pero en el gráfico se han expresado en semanas, ¿sí? ¿Cuándo levantaría cada marcador? Más o menos estimativamente. Y eso tal vez es algo que tienen que tener en cuenta para un tamizaje, para un correcto tamizaje de la hepatitis B. Perfecto. Esto lo ven así en profundidad, ahí Mati o Fati nos van a saber decir en ADN, ¿no? En ADN, sí. Bien. Así que a repasar eso un poquito, si les copa. Bien. Bueno, ahí, no sé, Lore, ¿querés hablar un poquito de la uretritis? Yo te mandé al frente, pobre, pero bueno. Ahí está. Bien. Bueno, en relación a las uretritis, podemos dividirlas también en dos tipos, las gonocóxicas y no gonocóxicas, ¿sí? Bueno, gonocóxicas por el gonococo y las no gonocóxicas principalmente la clamidia tenemos, ¿sí? La clínica típicamente, bueno, es una secreción uretral, más en las gonocóxicas va a ser mucopurulenta, y en las no gonocóxicas, más una secreción más mucosa o serosa, y siempre, bueno, puede presentarse también disuria y prurito. La importancia del tratamiento de las uretritis es porque, bueno, pueden generar complicaciones que terminan en infertilidad, ¿sí? Tanto pueden dar estrechez uretral, epididimitis, ¿sí? Bueno, y terminando da este problema de infertilidad o prostatitis. Bueno, el diagnóstico lo vamos a hacer clínico. Por un lado vamos a ver, el paciente viene con secreción, con síntomas de disuria, molestia, y vemos la secreción que es evidente, ¿sí? Después podemos hacer, bueno, un hisopado que tomamos para tomar la muestra, rescatar la muestra. Bueno, no sé si está la otra. Acá tenemos los tipos que podemos hacer. Una muestra, un directo, que vemos directamente la secreción, ¿sí? Acá lo que vamos a poder ver es el gonococo, ¿sí?, o los diplococos, ¿sí?, y los polimorfonucleares. Eso lo vemos en observación directa. Después tenemos como test rápido, ¿sí?, que podemos observar. Ahí vemos más bien que clamidia. Estos son más costosos. No sé, Germán, si vos querés dar algo más puntual de todo esto. No, suelen ser de
no hay muchos en el país y los que hay no son muy buenos. No quiere decir que en otros países haya mejores, pero suelen tener falsos positivos estos test. Los de clamidia sobre todo, ¿sí? Bueno, y después cultivo, que tenemos cultivo para gonococo, y para clamidia, que también es dificultoso y no suele realizarse. Y después, bueno, lo que sí, bueno, técnicas de PCR, ¿sí? Eso también, bueno, también podemos detectar con esto. No sé ahí si querés ahí, Germán, aclarar algo. Sí, digamos, con PCR podemos detectar lo que queremos cuando queremos. El tema es la disponibilidad y, como veníamos diciendo, en cuanto a una salita para hacer un tamizaje de infección de transmisión sexual en la población general, tal vez no es lo recomendable. Pero sí, una vez que esté disponible podemos hacer cualquier cosa con una PCR. Pero bueno, no es lo más habitual, ¿no? Sí, generalmente, bueno, lo que hacemos es el tratamiento con la clínica, y si no, bueno, tenemos las opciones de toma de muestra a través del exudado con un hisopado. Perfecto. Bien, eso después vamos a ir charlando como es lo importante es que sepan a grandes rasgos y, digamos, y entiendan cómo son los diagnósticos. Después hay un montón de cosas de la práctica que nos sobrepasa a nosotros y lo sobrepasa a ustedes. Bueno, sífilis. Ahí creo que Mati, que vamos a charlarlo con Mati, si te querés sumar ahí, entender que, bueno, es una enfermedad de transmisión sexual, digamos, hoy por hoy estamos en lo que se ha hablado algunas veces ante una epidemia, ¿no? Nueva epidemia, bueno, en esta situación de sífilis, porque la verdad es que los casos han aumentado muchísimo en los últimos años. Es una infección producida por esta bacteria, el mecanismo fisiopatológico no nos vamos a volver a meter, pero bueno, importancia porque no solo, o sea, al aumentar la cantidad de casos, obviamente han aparecido muchísimos casos de sífilis congénita. Entonces, es algo que nos preocupa mucho también a la agenda de salud mundial. Sí, acá en Mar del Plata, Agus, para aportar, que puede llevarse registro, que es el porcentaje de embarazadas que llegan a entorno infantil con un diagnóstico de sífilis, se ha triplicado en los últimos 5 años. ¿Sí? Claro. Y la importancia de esto en la morbidad, no solo de la embarazada, sino sobre todo para el producto de esa gestación, ¿sí? En el caso de llegar a término de un recién nacido con sífilis congénita, ¿no? Tremendo. Bien, bueno, saber que la sífilis presenta estos 3 estadios, primario, secundario y terciario. Ahora vamos a verlo un poquito más, que tiene periodos de latencia entre estos estadios, ¿sí? Que este puede ser temprano o tardío, que la transmisión obviamente es mayor en las etapas iniciales y después va disminuyendo, pero sigue siendo una enfermedad, digamos, una infección de transmisión sexual. Sí, es importante ahí por ahí mencionar que en la etapa, en la primera etapa de la enfermedad muchas veces pasa desapercibida, porque lo que implica la primera etapa es la aparición del conocido chancro sifilítico o úlcera sifilítica, que la característica, además de que es duro, que nos permite diferenciarlo de otros, la característica es que no duele. Entonces, hay parte del cuerpo, por ejemplo, la vagina o en el ano, donde puede pasar desapercibido porque no se ve. Entonces, por lo general, se suele, digamos, sospechar en otras etapas, pero que por lo general lo mejor sería en la secundaria. Que otra de las características que tiene la secundaria es que presenta un exantema bastante generalizado, que no respeta palmas ni la planta de los pies. Entonces es lo que nos hace sospecharlo y a donde vamos a ir a buscar la infección también. Perfecto, entonces ahí más Generalmente, Sí, dale, Fati. no, eso va a decir que generalmente la persona va a ir a la consulta o porque vio el chancro, porque está localizado en un lugar visible,
y si no, puede ir por un tema de un contacto con alguien contacto sexual con alguien que tenga sífilis, o ya con la sífilis secundaria, como decía Mati, y ahí es que podemos preguntar, bueno, si vio algún tipo de úlcera previamente, meses antes y demás. También es importante, por más que el diagnóstico es más bien serológico, la clínica y el examen físico. Excelente. Bien, ahí, bueno, como dijo Mati, el estadio primario, el secundario, esto a repasar un poco la clínica, ¿sí? Estas son las lesiones características del estadio secundario, ¿sí? Obviamente siempre la importancia, esto es fundamental, de los contactos, ¿sí? Este es la sífilis tardía, sí, latente tardío, duración desconocida, terciario, esto no lo vamos a meter demasiado, pero Perdón, sí. quizás acá se comentara, que justamente a lo que no hay que llevar es una sífilis terciaria, ¿no? Porque si bien es una enfermedad que se cura, todos los efectos que te produce, no. Y por eso también es tan importante erradicar, por así decirlo, a la sífilis congénita, porque todos los problemas congénitos que trae son bastante graves. Totalmente. De todas maneras, sí, hoy por hoy, como, digamos, al ser obviamente no desconozco, digamos, la prevalencia, y esto por ahí me podrían ayudar los chicos si es que lo tienen más fresco, de la neurosífilis. Digamos, esto va a depender obviamente también de las regiones del país, pero bueno, de los distintos países, pero bueno, supongo que... En la Biblia habla de que aproximadamente un 50% de las personas que tienen sífilis no tratada pueden desarrollar neurosífilis de manera asintomática, y bueno, obviamente evolucionará con sintomatología. Genial, sí, eso está en la Biblia. No, decía por ahí, digamos, hoy por hoy, cómo estamos en ese... Pero bueno, nada, entender esto es muy importante, ¿sí? Porque es la razón por la que lo vamos por lo menos a estar atentos a una persona que tiene factores de riesgo, que tiene algún tipo de esta lesión, que no se cuida porque la importancia del cuidado en las relaciones sexuales. Sí, por ahí nombrar dos cositas en relación a esto, si les parece. La característica de la sífilis primaria y secundaria de autolimitarse muchas veces sin tratamiento hacen que tenga también periodos asintomáticos, incluso a veces prolongados. Y esto hace que es una de las características que hace que sea una enfermedad plausible de tamizaje, ¿no? Periodos asintomáticos de una intervención temprana, con un tratamiento temprano y precoz, va a cambiar el pronóstico. Es costo efectivo y va a cambiar el pronóstico de morbi o mortalidad en ese tipo de pacientes. Exactamente. ¿Sí? Incluso está dentro de lo que es digamos, el plan de control de atención integral de la mujer embarazada. Se pide cada 3 meses, se solicita una BDRL, ¿sí? Lo mismo que sucede con el HIV, incluso también se solicita, si no está vacunada, hepatitis B, hepatitis C, bueno, eso después lo van a ver en control de embarazo, pero digo, la BDRL está incluida por justamente esto que dice José. Y se pide todos los controles, o sea, estos tres controles trimestrales se pide siempre la BDRL. Entonces, como diagnóstico, los métodos directos, sí, microscopía de campo oscuro, esto lo van a leer y está en la bibliografía, lo tienen que conocer, pero realmente es una técnica que requiere, digamos, la experiencia del bioquímico, supongo que lo realiza, o de algún técnico, no tiene que tener la persona y tener el microscopio para poder observar la muestra en el momento, como que es una técnica que, si bien hay que conocerla, hoy por hoy se usa muy poco. ¿Sí? Vamos directamente, la tiene que conocer y todo, pero directamente a los métodos indirectos. ¿Sí? Que esto lo voy a dejar en manos ahí del bioquímico. Y que es para él, o sea, tiene que estar el chancro, ¿no? Se toma además, claro, en la lesión primaria del chancro. Ya una vez que no está el chancro, ya no se puede usar ese método. Exactamente, y recuerden que el chancro dura, digamos, ahí tiene una duración corta dependiendo de cada persona, pero ahora, y no, digamos, muchas veces es lo que hablamos previamente, no lo encontramos en el momento que tiene la lesión, ¿sí? Si no lo identifica o lo tiene en alguna región donde no lo observó porque no duele, ya
vamos directamente a la segunda parte. Ahí, Germán, te dejo con, o si querés charlarlo vos, que lo podés explicar como un poco más rápido. Nosotros siempre nos enroscamos con esto. No es complejo, sí, tienen que saber más o menos, tienen que saber, digamos, este algoritmo, pero bueno, Germán lo va a explicar con su facilidad. A ver, vamos a tratar de hacerlo rápido. Nosotros en nuestro sistema de salud usamos dos tipos de pruebas indirectas, que son las treponémicas y las no treponémicas, ¿sí? Hay muchas pruebas treponémicas que, digamos, identifican puntualmente algo específico del treponema pallidum, y las pruebas no treponémicas, que hay varias también, que identifican algo que alteraría, digamos, sería no específico del treponema pallidum, pero sí detectan, tienen mucha sensibilidad para detectar pacientes con treponema pallidum, ¿sí? Con sífilis. Por lo general, en Argentina se utiliza la BDRL como prueba no treponémica, y como prueba treponémica los FTAPs, ¿sí? Que son anticuerpos dirigidos, puntuales, contra el treponema pallidum. Bueno, por lo general, a ver si, bueno, te pido la siguiente. Sí. Aus, ahí está por ahí más. La otra. Ahí está. Tenemos las pruebas no treponémicas, que en nuestro país utilizamos la BDRL, ¿sí? Son anticuerpos heterófilos, digamos, no son específicos, y pueden dar positivos, falsos positivos, digamos. No son tan frecuentes, pero pueden dar falsos positivos, ¿sí? Por alguna otra cosa. Normalmente en títulos bajos. En estos casos, se confirma, digamos, sea positivo por sífilis o un falso positivo, se tiene que confirmar con una prueba treponémica, ¿sí? ¿Por qué no hacemos prueba treponémica de una en toda la población? Porque son mucho más caras. Entonces las dejamos para confirmaciones a las treponémicas. Además de que requieren a veces equipamiento especializado. No están disponible para todos. Y bueno, si nos da la prueba treponémica luego de la BDRL, nos da positiva, ya tendríamos la confirmación de sífilis, ¿sí? Sumado a la clínica, obviamente. Y se empezaría a medicar a esa persona. Ahora, una vez que ya la estamos tratando, no la seguimos a la persona, al paciente, con las pruebas treponémicas. Esas pruebas, recuerden que son anticuerpos específicos, y van a seguir dando positivas, ¿sí? Para ver respuesta al tratamiento, ahí sí vamos a orientarnos con la BDRL, que debería ir bajando los títulos, hasta desaparecer y negativizarse. Germán, también tenemos las pruebas, la BDRL puede ser cualitativa o cuantitativa, ¿verdad? Sí, en realidad nosotros le decimos semi-cuantitativa, porque es a títulos. Nosotros cuando tenemos una BDRL positiva, automáticamente la empezamos a diluir, lo que decimos en laboratorio, para ver hasta dónde llega ese título, ¿sí? Obviamente ese título se corresponde con la gravedad de la infección y de la carga que tenga ese paciente de sífilis. Si tenemos un título muy alto, el título se dice en forma inversa. Por ejemplo, una persona que tiene un título 1 en 64 tiene mayor carga que una persona que tiene un título 1 en 4, ¿sí? Excelente. Incluso esto que decía Germán, se hace el seguimiento de la efectividad de tratamiento con una nueva prueba no treponémica que tiene que descender una cantidad de DILs, que son como se miden en DILs. Claro, ese 4 DILs o 1 en 4, exacto. eso. Para saber si el tratamiento, incluso a veces puede quedar lo que se llama cicatriz serológica. Bueno, eso lo van a ver más adelante, pero lo importante es que sepan que estas son las pruebas disponibles y cómo es el algoritmo diagnóstico. Como datito de color, profe, Sí. justo que habíamos mencionado la neurosífilis, que la BDRL, que me corrija más si me equivoco, pero es la única prueba que se utiliza para detectar el líquido cefalorraquídeo, la posibilidad de que exista sífilis, neurosífilis, ¿no? ¿En líquido cefalorraquídeo?
Sí, se hace BRL en líquido cefalorraquídeo. Se hace para detectar, se puede detectar neumosífilis. En un momento, esto es ajeno a la clase, ¿no? Pero en un momento, para ver si había infección congénita, se hacía en líquido cefalorraquídeo del recién nacido, la BRL, porque en suero iba a dar positiva por los anticuerpos heterófilos cedidos por su madre. Pero también se puede hacer PCR en líquido cefalorraquídeo para buscar directamente la espiroqueta ahí. Claro. Bien, con respecto a VIH, bueno, conocer nuevamente la prevalencia, la importancia, ¿sí? Hoy por hoy, en el mundo, en nuestro país, en el mundo, digamos, con esto de que el HIV, lejos de disminuir, ¿sí? No ha habido cambios, es más, como que ha habido cada vez más casos, a pesar de los esfuerzos por la prevención. Entonces, bueno, la importancia del uso de preservativo, fíjense como dice ahí, el 98% de las personas que se contagian lo han hecho a través de relaciones sin preservativo. Obviamente que antes estaba esta cuestión de las transfusiones, bueno, esto hace muchísimos años, hoy por hoy la principal forma de contagio es vía sexual y bueno, supongo también drogadicción endovenosa. También, tampoco nos vamos a meter en la fisiopatología, pero lo importante del VIH es conocer que hay una forma de prevenirlo, ¿sí? con la consejería, ¿sí? De uso de preservativo, de relaciones sexuales, que hay, digamos, formas de detectarlo, hay campañas de detección, ¿sí? Como que hay mucha disponibilidad, hay mucha información poblacional para que haya acceso a esto. Obviamente después también hay un plan de tratamiento que está disponible a nivel nacional y en todas las obras sociales, pero lo importante es que entiendan que el VIH es prevenible, ¿no? Y el tamizaje, de alguna manera, lo vamos a hacer, digamos, va a estar disponible siempre, en todas las consultas tiene que estar como esta posibilidad de ofrecerle a la persona, ¿no? Digamos, bueno, no te gustaría hacerte un VIH, como tener esa opción disponible, y hacer por ahí más hincapié en una persona que tenga algún riesgo, pero como que esté ahí, ¿no? Que sea un tamizaje posible, porque hay muchos casos en los que creo que sean un 20% en los que las personas tienen VIH y no lo saben, y no manifiestan, están en el periodo que se dice de ventana. Ahí, no sé quién, José, Lore, ¿quieren agregar algo con respecto a lo que hablamos recién? No, me parece que era eso, lo de comentar el porcentaje de pacientes que no saben que tienen HIV, que tendría que ser un objetivo a buscar. Por eso las pruebas de tamizaje cada vez se amplían a mayor población, ¿no? Incluso lo que comentaba Lori, que está en la bibliografía, que en Estados Unidos se sugiere como tamizaje entre los 15 y los 65 años, en algún momento hacer una prueba de ELISA. Perfecto. Y Bien. acá en Argentina el tamizaje que se hace en las mujeres embarazadas a la par de la BRL, en una muestra en cada trimestre en las pacientes embarazadas, ¿no? Excelente. Bien, bueno, ahí con respecto al diagnóstico, digamos, ya vamos como directamente a esto. Obviamente que inicialmente siempre vamos a pedir una ELISA VIH, por lo menos en lo que es la consulta habitual de consultor. Después pero supongo que están, y lo va a explicar Germán, los que llaman los test rápidos, y obviamente conocer que existe también ya algo más, ya más de resorte del especialista cuando uno solicita carga viral, etc. Pero bueno, inicialmente se pide esto, el ELISA. Ahí te dejo, Germán, para que nos charles un poco a grandes rasgos de qué se trata. En realidad no es necesario que conozcan en específico, digamos, cada prueba, pero sí que sepan de qué se trata y sepan cómo solicitar o qué solicitar en qué caso. Bien. Sí, más que nada que sepan la disponibilidad de cada una. Yo me guío por ahí mejor con los algoritmos, Agus, así que me gusta por ahí Para que lo explayarme lean, con sí, eso. tal cual. Sí. Esto antes de bueno. que... Sí, dale. Sí, pero esta es una diapo que para mí es muy importante, porque sobre todo hoy, ¿no? Con todo el tema de coronavirus, todos sabemos periodo de ventana,
pero a veces la definición no la conocemos bien. Y el periodo de ventana en realidad viene, no es a veces fijo, ¿no? Viene determinado, una por la biología del virus o la bacteria, lo que vayamos a diagnosticar, y otra por el método también que nosotros usamos, también por la biología de la propia persona, ¿sí? De cómo responde esa persona. Pero el periodo de ventana se puede achicar o agrandar según metodología, ¿sí? Para un mismo patógeno. Así que me pareció interesante eso de detectar, porque ahora vamos a ver que según el test, el periodo de ventana va a variar. Excelente. Y esta, muy rápido, se puede decir que el test de HIV ha evolucionado, ¿sí? Antes había un periodo de ventana de 90 días, y después fuimos bajando, porque empezamos a tener test más confiables, más modernos, y en eso se basa la generación del ELISA, porque ustedes van a ver que es ELISA de cuarta generación. Para eso quiere decir que hubo una tercera, una segunda antes, ¿no? Y obviamente el test inicial. Estos fueron evolucionando para bien y detectando marcadores más precoces, más tempranos. Hoy en día, el ELISA de cuarta generación cuenta con el antígeno P24, ¿sí? Un antígeno del HIV que se detecta por serología, por suero, en el suero del paciente. O sea que ya dejamos de detectar también algunos anticuerpos que requerían que la persona reaccione contra el virus para detectar un antígeno directo del virus, ¿sí? Esto los ELISAs de cuarta generación lo tienen. Te pido la siguiente, Agus, por favor. Sí. Bien, el test rápido. Creo que en esto coincidimos de que esta es una prueba, si bien no es la más fiable, es una prueba que en nuestro país la utilizamos mucho para campañas de detección de HIV y en salitas, no decimos rurales solamente, sino en salitas de baja complejidad, en situaciones de urgencia, que puede ser una operación o algo que tengan que saber o resguardarse, pues el paciente tiene HIV, se suele utilizar, ¿sí? Es importante. Que no sea... Perdón, básicamente, sí, Germán, es muy importante en los embarazos sin controles que llegan en el periodo de expulsivo o en trabajo de parto, porque tiene una indicación precisa de medicación, si fuese positivo, dentro del trabajo de parto para disminuir la transmisión vertical. Qué buen aporte, José. Buenísimo. Sí, tal cual. O sea, son test súper útiles. No quiere decir que debemos reemplazar todos los test porque estos son más rápidos, ¿sí? Tienen su función y la cumplen bien. Obviamente, salvo la situación que dijo José, obviamente, si vos tenés en ese caso un test positivo, vas a tomar los recaudos, vas a asumir ese paciente positivo sin esperar las confirmaciones, ¿no, José? Sí, tal cual, porque te cambia conducta durante el trabajo de parto para pasarle medicación para disminuir el riesgo de transmisión, como decíamos. Pero, sin embargo, en una campaña que se esté haciendo en la vía pública, te hacen un test de HIV y te da positivo, no quiere decir que ya te van a tratar por HIV positivo, ¿sí? Te van a pedir estudios complementarios. Bueno. ¿Pasarías la siguiente, Agus, por favor? Sí, se me pasó de lado. Sí, pasó una de más. Sí, porque ya estamos. Hora, se ponen contentos los chicos que está la última. Sí, ahí. Bien. Y esto es el algoritmo tradicional de laboratorio, digamos, cuando ustedes acuden a una institución para hacerse un estudio de HIV, ¿sí? Se va a comenzar con un test de ELISA. Si este da negativo, se asume que el paciente es HIV negativo, siempre teniendo en cuenta los periodos ventana. Es importante en este caso la generación del test de ELISA, ¿no? Si este test da positivo, se hace un segundo test que se suele llamar internamente en los ámbitos de salud como confirmación de identidad, ¿sí? La particularidad con este test es que no puede ser de menor complejidad que el anterior. Si ustedes para primer test utilizaron un ELISA de cuarta generación, para confirmar ese ELISA de cuarta generación no pueden utilizar uno de segunda generación, ¿sí? Esto es bastante importante. Recuerden que podemos tener un paciente
que sea una infección bastante reciente, y con el test de ELISA de cuarta generación detectamos el antígeno P24. Si queremos confirmar eso, tenemos que utilizar un test de igual complejidad. No podemos utilizar uno que no tenga antígeno P24, porque nos va a dar negativo. Posiblemente, ¿no? Tal vez no. Una vez que se confirma con el segundo ELISA, se tiene que volver a confirmar y o detectar la carga viral con una carga viral, valga la redundancia, por PCR. Y también se pide la carga de linfocitos TCD4. Con los linfocitos TCD4 se estratifica. Sigue vigente, tengo entendido, sigue vigente si no cambió este año porque había ganas de cambiarlo, que con un valor menor a 200 linfocitos TCD4, el paciente entraría en fase SIDA, ¿sí? No sé si alguien quiere agregar algo de esta diapo. No, excelente. Bien. Creo Bien. que ya, si no tenemos más nada para agregar, esto, la importancia, digamos, del tamizaje de las enfermedades de transmisión sexual, inicialmente, primero, la importancia de la prevención, ¿no? Del cuidado de la relación sexual, sea con campo de látex, sea con preservativo, inicialmente con preservativo, pero no caer siempre en la relación heterosexual, ¿no? Sino, digamos, tener una buena consejería con un buen vínculo, ¿sí? Y entender la importancia de las enfermedades, de las infecciones de transmisión sexual para poder hacer hincapié en eso. Tienen que conocer la clínica, ¿sí? La importancia de la anamnesis, del escuchatorio, ¿sí? La presentación clínica, el diagnóstico, ¿sí? Conocer estos algoritmos que estuvimos repasando hoy, que vamos a repasar, y también conocer el seguimiento, no tratamiento, porque en nuestra asignatura no hacemos, digamos, no hablamos de tratamiento, pero sí de seguimiento. Una persona que tuvo una relación de riesgo, le hago un HIV y después me quedo, un ELISA para HIV y después me quedo tranquila, y bueno, hay que seguir haciendo, y eso lo vamos a charlar por ahí el viernes con los casitos, pero digo, vayan repasando esto, retomen la bibliografía, vuelvan a leer, a ver si esto les sirve como guía. Yo, por mí, más nada que agregar, no sé si alguno quiere agregar algo, adscriptos, No, docentes. Agus, No. esto que es en la práctica es algo bastante común, que alguien dentro del escuchatorio y un abordaje integral de una consulta, sobre todo en mi caso de adolescentes, en la parte de pediatría, es algo muy común que te revelen que han tenido en algún momento alguna relación sin protección, como prueba de tamizaje ante esa situación, está el ELISA para HIV y una BDRL, ¿no? Perfecto. Con la salvedad que decís vos de cuándo fue esa última relación, porque si fue dentro del mes, podemos estar dentro del periodo de ventana, de los 15 días para la BDRL, que no sé si lo habíamos nombrado, que puede haber falsos negativos y pasaron menos de 15 días del contacto, y para el ELISA, o lo que especificó un poquito Germán. Yo creo que de mi parte nada más, no sé si Lore o los chicos quieren, Pati o No, Mati, agregar algo. está perfecto. Lo único bueno que ante un caso, una situación de un diagnóstico, que diagnostiquemos una infección de transmisión sexual, debemos rastrear el resto de las infecciones, ¿no? Tenerlo eso y el seguimiento, como dijo Au, El seguimiento y la importancia también de los contactos. y los Siempre. contactos. Eso lo vamos a charlar por ahí un poquito el viernes. Bueno, entonces, Sí. por hoy terminamos. Mandamos un abrazo grande y nos vemos el viernes. Nos vemos el viernes. Nos vemos. Gracias a todos.